Introducción al control automático. Acá se van a entregar algunos lineamientos generales vinculados a la unidad de control automático. No se va a entrar en grandes detalles, pero sí permitirá tener una visión general de lo que es el control automático y cómo este impacta en los procesos industriales. Algunos conceptos clave. Vamos a considerar que un sistema es todo organismo que cumple una función y se comunica con su entorno recibiendo estímulos o entradas y entregando respuestas o salidas. Vamos a tener una variable controlada, que es una respuesta del sistema que representa su comportamiento y sobre la que se quiere imponer un comportamiento. Vamos a tener una referencia que corresponde al valor deseado para la variable controlada, que más que referencia es común llamarle set point. Vamos a tener un proceso de retroalimentación que corresponde a la medición de la variable controlada, que se utiliza para compararla con la referencia y en función de esto ir tomando ciertas acciones, que son las acciones de control. Vamos a hablar de error, que corresponde a la diferencia entre la referencia y la medición de la variable controlada, y lo que es relevante, que un sistema de control siempre busca que el error sea igual a 0. La perturbación es una acción que actúa sobre el sistema, que produce una alteración en la variable controlada y que el control automático debe compensar. Es una situación no deseada. Tenemos estrategias de control, que son los diversos medios o algoritmos tendientes a lograr el error 0 en la variable controlada, que también los vamos a revisar. Y tenemos el controlador, que es el dispositivo donde se ejecuta la estrategia de control, que puede ser un PLC, un Arduino o cualquier otro dispositivo que tengamos a mano o disponible. Un lazo de control está compuesto por los siguientes elementos. Tenemos el set point, existe un comparador, donde este comparador recibe la medición y retroalimentación del proceso, la compara con el set point y eso nos da el error. El error pasa a ser entrada al controlador. A la salida el controlador nos entrega una señal que pasa a través de un amplificador, que lo único que hace es aumentar la señal entregada por el controlador. Luego pasa a un actuador y finalmente llega al proceso. Salimos del proceso, realimentación y se vuelve a repetir la historia. El set point lo dejamos fijo a no ser que por condiciones de funcionamiento del sistema queramos modificarlo, pero nosotros vamos a dejarlo habitualmente fijo y el sistema debe ser capaz de llevar a que el error sea igual a 0. Por otro lado, esta señal amplificada que ingresa al actuador no es otra cosa que la señal de control que va a permitir incidir el comportamiento del proceso. La cibernética es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. En otras palabras, es la ciencia que estudia los flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría de control y a la teoría de sistemas. Existe toda una historia relacionada con el tema de la cibernética, pero nosotros nos debemos enfocar en que los términos técnicos son funciones de control y comunicación, ambos fenómenos externos e internos del o al sistema, y esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y organizaciones. Especial atención se presta a la retroalimentación y sus conceptos derivados. Por eso es que hacemos mención al concepto de la cibernética. La estrategia de control, nosotros veremos dos tipos. Uno que es control on-off y el otro que es control continuo. Dentro del control continuo tenemos proporcional, proporcional integral derivativo. El control on-off o de dos posiciones tiene ciertas características. Por ejemplo, tomemos el caso de un horno eléctrico.
El modo de control on-off es el más elemental y consiste en activar el mando de calentamiento de este horno cuando la temperatura está por debajo de la temperatura deseada set point, y luego desactivarlo cuando la temperatura esté por encima de dicho valor. Las fluctuaciones aumentarán cuanto mayor sea la inercia térmica del horno, el retardo. ¿Por qué? Porque el proceso térmico es un proceso lento. Por lo tanto, si nosotros establecemos un valor al que queremos llegar, por ejemplo acá, ahí, ahí, y acá está nuestro set point, nosotros podemos partir con una temperatura baja, el horno va a empezar a calentar, aumenta la temperatura, llegó, pero no se va a detener ahí, sino después de un cierto tiempo, el sistema de control va a tomar y va a empezar a bajar la temperatura, después, está descendiendo mucho, vuelvo a calentar y va a estar en este proceso. Y eso se traduce en retardo. La temperatura aumenta al activar las resistencias calentadoras. Nosotros tenemos resistencias que son de potencia. Estas resistencias son para generar un efecto de estufa, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros aplicamos una tensión acá entre los terminales, pero esta tensión no la aplicamos directamente del dispositivo de control, sino pasa a través de otro elemento que es el contactor, que es similar a un relé. Pero para activar el contactor, efectivamente tenemos un relé y acá tenemos nosotros nuestra unidad de control. Y la unidad de control es la que a una baja tensión, por ejemplo 5 volt, activa el relé y el relé puede activar el contactor que trabaja a 220 volt. El control on-off o de dos posiciones está representado en esta gráfica, donde vemos cómo el contactor se enciende on y se apaga off cada cierto tiempo. Y esto que produce fluctuaciones alrededor de la temperatura que nosotros seteamos, que correspondería al set point. El control de dos posiciones también es llamado control todo o nada y se puede apreciar en estas dos gráficas cómo estaría funcionando en el caso de válvulas, ¿ya? Y siempre está referida a un cierto punto de consigna o set point, ¿ya? Son nombres que se les van dando y tenemos siempre la comparación respecto al tiempo. Tenemos acá otro caso para el llenado de un estanque donde tenemos un detector de máximo y mínimo nivel, tenemos el relé, una electroválvula encendida o apagada y las variables solo admiten un conjunto de estados finitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, si no hacemos bien el control, podríamos estar en una constante oscilación y cada vez que activó el nivel bajo va a empezar a subir, llegó al máximo, siente que baja un poco y va a volver a ingresar más agua, después va a volver a cortar y va a estar constantemente oscilando. Por lo tanto, hay que tener muy clara cuál es la estrategia de control que vamos a utilizar y bajo qué condiciones debemos activar o desactivar la electroválvula a través del relé. El control continuo, por otro lado, es una respuesta a la variable controlada a un cambio y tiene un escalón de referencia. Entonces, acá ya vemos que el comportamiento es diferente, donde tenemos una gráfica en color rojo que nos muestra cómo se comporta el sistema de control, la respuesta que tiene, y tenemos acá un escalón. Y ese escalón corresponde a la respuesta que nosotros estamos buscando. Acá hay una línea segmentada, que es la que está ahí, y que corresponde al set point, ¿ya? Si nos damos cuenta, la variable de control está siempre
alrededor de el set point hasta que logra tener el valor que uno deseaba. Ahora, hay sistemas que son rápidos en la respuesta y sistemas que son más lentos en la respuesta, pero todos buscan lo mismo, es decir, acercarse lo máximo posible al set point, con el mínimo error posible. El control proporcional entrega una potencia que varía en forma proporcional al error, es decir, depende directamente del error, ¿no? Para poner en marcha un controlador proporcional se deben fijar los siguientes parámetros, siguiendo con la idea del horno: la temperatura deseada, set point, por ejemplo 200 grados Celsius, y la banda proporcional, por ejemplo de un 10%. Eso nos va a decir entre qué rangos nos vamos a mover nosotros. La banda proporcional se programa en el controlador como un porcentaje del set point, y la expresión para calcular la banda es igual a banda proporcional por set point dividido en 100%. Por eso una fracción del set point. Internamente el controlador realizará el cálculo del porcentaje de salida out mediante la fórmula out es igual a 100% por el error dividido en la banda, donde la banda ya vimos la expresión y el error también lo habíamos visto anteriormente. Para los valores del ejemplo que vimos, la potencia determinada por el control variará a lo largo 20 grados abajo del set point. Y bueno, tenemos los cálculos asociados para las temperaturas, y de esto podemos concluir que la banda a lo largo de la cual variará gradualmente la potencia será entre 180 grados y 200 grados Celsius. Ahí va a estar manejándose. Por ejemplo, si la temperatura del horno es igual o menor a 180 grados Celsius, la salida del controlador, la potencia será del 100%. Cuando la temperatura esté en la mitad de la banda, es decir, 190 grados Celsius, la salida será 50%. Y de acá tenemos, para afirmar lo que se está mencionando, la expresión asociada. Y al llegar a los 200 grados Celsius, la salida será de 0%. Es decir, ahí se está autoajustando. Control proporcional derivativo. Esta acción suele llamarse de velocidad, pero nunca puede tenerse sola, pues solo actúa en periodo transitorio. De esta forma se puede adelantar la acción de control del mando de salida para obtener así una temperatura más estable, y al revés, si la temperatura es mayor que el set point, la salida debería ser 0%, pero si el control estima que la temperatura baja muy rápido y se va a pasar para abajo del set point, es decir, va a reducir más allá de lo que nosotros deseamos, entonces le coloca algo de potencia a la salida para ir frenando el descenso brusco. Es decir, ralentiza el posible error que se nos vaya a generar. Por eso se habla de que es muy rápido, o sea, le da cierta velocidad y dinamismo al control proporcional. Y un control PD es uno proporcional al que se le entrega la capacidad de considerar también la velocidad de la temperatura en el tiempo. O sea, esto quiere decir que no debemos dejarlo tan al azar y debemos tener en consideración cómo va a responder nuestro sistema. Si no, podríamos estar infinitamente buscando de qué forma lo vamos a ajustar. Si la temperatura está por debajo del set point, pero subiendo muy rápidamente y se va a pasar de largo del set point, entonces el control se adelanta y disminuye la potencia de los calefactores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Siempre está buscando que las respuestas ante una eventual escapada del set point se tome la remedial de forma inmediata y lo revierte. Entonces, o nos pasamos hacia arriba, lo detiene y lo revierte, y se ajusta al set point, nos estamos pasando hacia abajo, lo detiene, lo revierte y sube nuevamente. Eso es lo que hace. Entonces, por eso es que se llama que es de velocidad. El control PD en el ejemplo del horno, vamos a suponer que agregamos ahora una constante derivativa, está medida en segundos, e internamente el controlador realizará ahora el cálculo que está en la expresión out. Y la banda, si se dan cuenta, sigue manteniendo igual. La variable Bell es la velocidad de temperatura medida por el controlador en grados Celsius por segundo. Para este ejemplo vamos a fijar la D mayúscula, que corresponde al tiempo que queremos de respuesta, en 5 segundos,
Y ya teníamos los parámetros setPoint y de la banda proporcional que estaban dados. Luego para el control PI vamos a tener que el control proporcional solo tiene el problema que si el error es muy pequeño no hay forma de compensarlo, lo que se traduce en error de estado estacionario de la variable controlada. Aunque el error sea pequeño, la integral del error respecto del tiempo crecerá y se usa para corregir el error de estado estacionario. La incorporación de la integral del error suele introducir retardo en la reacción del sistema ante perturbaciones y posibilidades de sobrepasar los valores de referencia. Es decir, en ocasiones el control PI, en vez de ayudarnos, nos dificulta la acción de control. Por eso hay que hacer un análisis previo y ver si acaso realmente nos aporta o no. Y finalmente tenemos el control PID, que es un controlador proporcional con acción derivativa y acción integral simultáneamente superpuesta. La componente derivativa permite una reacción rápida al control ante perturbaciones, pero también puede producir una sobrereacción y hacer que la variable controlada experimente un comportamiento inestable y en realidad nunca lograra estabilizar el sistema. Existe un solo conjunto de valores PB, que sería proporcional, D, derivativo, e I, que sería integrativo, que darán el rendimiento óptimo para un sistema y encontrarlos requiere conocimientos teóricos, habilidad, experiencia y suerte. Mucha suerte habitualmente. Acá está indicado el control PID, donde tenemos la gráfica de las acciones por separado y la conjunta, donde tenemos tiempo, tenemos las posiciones de una válvula, tenemos acá cómo nosotros la vamos a operar, está apagado, luego encendemos, está la variable, la acción proporcional, donde vemos cómo toma la acción proporcional la variable en cuestión y reacciona de forma opuesta, porque obviamente está tratando de compensarlo. Tenemos la acción integral solamente, que actúa demasiado rápido y tiende a hacerse más llana. Tenemos la acción derivativa, que es mucho más lenta, y si nos damos cuenta, inclusive, si bien es cierto, disminuye ciertos periodos del error, aumenta eso sí en amplitud. Y finalmente está acá la acción P más I más D, donde vemos que efectivamente se ve la unión de estos tres tipos de control que habíamos analizado previamente. Criterios de estabilidad. Dentro de los criterios de estabilidad siempre vamos a fijar ciertos valores para la variable, donde tenemos una amplitud mínima, una perturbación mínima, un área mínima y una razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento lo que nos da a nosotros es si acaso en realidad podemos modificar o no las componentes derivativas en el sistema de control. Es acá donde uno puede visualizar cuando el sistema se vuelve inestable y en realidad nunca se controla, sino queda en un constante oscilamiento, ¿ya? Para determinar la razón de amortiguación se considera que una vez que nosotros conseguimos la respuesta al error, la amplitud que tengamos acá le vamos a llamar A, y la siguiente respuesta debe corresponder a un cuarto de A. Si nosotros conseguimos esto, podríamos tener la posibilidad de que nuestro sistema de control responda bien ante el error. Y estas áreas mínimas que aparecen acá nos permiten saber a nosotros si acaso vamos a poder responder o bien o no con un sistema integrativo, de manera tal de si acaso es conveniente o no incorporar este sistema de control en cascada. ¿Qué es lo que tenemos? Acá tenemos un control
donde existe un horno, que es nuestro proceso, existe una válvula que es accionada de forma remota, tenemos el combustible, que su paso o no a través de la válvula depende de un dispositivo, en este caso secundario, y tenemos un dispositivo primario. El dispositivo primario está monitoreando la temperatura del horno y en función de la decisión que tome la unidad de control le va a solicitar al elemento secundario el accionamiento o no de la válvula. Entonces acá tendríamos lo siguiente: tenemos el set point, tenemos el comparador, tenemos una realimentación negativa, dos realimentaciones negativas, tenemos el controlador de temperatura. El valor que nos está entregando el comparador corresponde al error. El error ingresa al control de temperatura, pasa por un segundo comparador y pasa por otro controlador. En este caso es de caudal, el anterior era de temperatura, por lo tanto aquí estamos controlando dos variables. Una es temperatura y la otra es caudal. Luego estas influyen sobre nuestro sistema. ¿De qué manera? Sobre la válvula, que deja pasar o no petróleo o combustible en general, que van a haber perturbaciones de presión. Y acá justo en la unión, antes de ingresar al proceso, tenemos el transmisor de caudal que retroalimenta para poder saber si acaso estamos bien o no. Es decir, acá se nos genera un control solamente para el caudal. Luego de eso ingresamos al proceso que está aquí indicado, que hace mención que perturbaciones por cambios de carga, capacidad calorífica del combustible, caudal del producto. Y finalmente ingresamos al transmisor de temperatura, donde, dependiendo de lo que nosotros hayamos establecido, se produce también la retroalimentación para poder compararlo con el punto de consigna que nosotros tengamos. Control de aprendizaje. Sistema al que se le ha enseñado la elección de control para cada situación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la entrada, que está acá. Esta sería la entrada. Tenemos nuestro comparador para determinar el error. Acá está el error. Y tenemos a la salida de la planta la realimentación. Por lo tanto, esta línea es de realimentación. Entonces, de esta forma nosotros comparamos, dependiendo de las perturbaciones que existan, qué es lo que queremos hacer. Tenemos el controlador PID, que ya analizamos anteriormente, y nuestra planta. Pero ¿cómo funciona el control de aprendizaje? Acá agregamos este bloque completo. ¿Qué es lo que hace? Desde la salida toma una muestra a través de un módulo generador de características, lo pasa a través de un comparador donde lo está chequeando con la respuesta deseada. En función de la diferencia que se produce, pasa al módulo de aprendizaje y esto alimenta al controlador PID. Y en función de eso, el controlador PID se ajusta nuevamente. Pasa nuevamente por la planta, ejecuta lo que debe ejecutar, nos da la salida, retroalimentación nuevamente y por otra parte se va a la parte del control inteligente. Entonces, ¿qué es lo que hace el control inteligente? Nos permite actuar de forma mucho más rápida sobre ciertos procesos y además nos permite ser más precisos en nuestro control. Control por lógica difusa. El control por lógica difusa se difundió bastante en el uso de las máquinas lavadoras. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Por dar un ejemplo. ¿Qué hace? Tenemos, por ejemplo, que calefaccionar una habitación.
y nosotros vamos a empezar a definir ciertas condiciones. Estas condiciones son las que están dadas en los recuadros centrales. Y las condiciones son, si es muy fría, luego muy lenta. Si es fría, luego lento. Si es justa, luego media. Si es caliente, luego rápida. Si es muy caliente, luego muy rápida. ¿A qué se refieren estos conceptos? El primero se refiere a la temperatura de la habitación y el segundo se refiere a la velocidad del motor del ventilador. Es así, por ejemplo, si la temperatura es muy fría, que nosotros la vamos a considerar entre 0 y 10, el ventilador debe girar a una velocidad muy lenta. No queremos seguir enfriando. Sin embargo, si la temperatura es mayor a 50, 45, a 45 vamos a tener que es muy caliente. Por lo tanto, la velocidad del motor del ventilador debe ser muy rápida. Y es por eso que acá están establecidos valores que nos dicen a nosotros velocidad al 100% del motor detenido. Esto en realidad pueden ser, no aparece indicado, pero pueden ser grados Celsius. 0 grados Celsius, por ejemplo, y acá tenemos 45 grados. O 45, no sé qué. ¿Ya? Ahora bien, si estamos en lo que es justo lo define el ingeniero de control, que en este caso considera que la banda justa va a estar entre 20 y 30 y el valor deseado va a estar justo en el centro, en 25. Si estamos en 25, nos damos cuenta que estamos aquí. Y en esta condición, dice, en esta condición, entre ese y esto, si es justo, ¿qué es lo que hacemos con el ventilador? Velocidad media. Y la velocidad media ideal corresponde al 50% de la velocidad del motor. Entonces, para el rango de justa, nosotros vamos a estar entre 20 y 30 grados y el motor va a estar girando entre 40 y 60 grados. Entonces, si se dan cuenta, un control de lógica difusa lo que hace es tener parametrizado diferentes condiciones para diferentes situaciones, y en función de la situación que se dé es la condición que se aplica. Control digital directo. Control digital directo, DDC. Acá lo que tenemos es un computador que tiene unidad central de tratamiento, unidad aritmética, unidad de control, memoria, interfaces. A través de este computador nosotros podemos generar alarmas, tener una consola de operador, enviar información a un computador, unidades de disco, reloj de tiempo real. Pero lo relevante de esto es que el computador además dispone de entradas y salidas que nos permiten conectar el mundo físico exterior y en este caso el mundo del control. Es así como nosotros podemos tener entradas analógicas digitales y salidas digitales analógicas. Habitualmente en el mundo del control es un mundo analógico. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? De una situación que tenemos estados que van de 0 a 1, o sea, estados lógicos, binarios 0, 1, 0, 1, lo lleva a un mundo analógico donde nosotros tenemos variaciones de amplitudes en el tiempo. Y eso sigue interpretado en el mundo físico. Y el conversor analógico digital es a la inversa. Es decir, recibe lo de el mundo analógico, por ejemplo una señal de ese estilo, y
lo va a convertir en algo digital. No vamos a entrar en detalles cómo se hace la conversión, pero básicamente es eso. Es decir, son los intérpretes utilizados por el computador para entender el mundo exterior. Hay otros elementos ahí, multiplexores, condiciones de señal, terminales, pero el tema es que gracias a estos dispositivos podemos actuar sobre ciertos elementos del sistema y poder controlarlo. Podemos hacer la lectura de los sensores, podemos enviar señales a los actuadores y podemos en el computador establecer un set point. Control supervisor, SPC y SCADA. Es similar al anterior con la salvedad que ahora tenemos un controlador analógico con un transmisor y que además son sistemas que están diseñados y construidos para el control de procesos industriales. El sistema SCADA, que corresponden las siglas a un acrónimo en inglés, que es supervisión, control y adquisición de datos, está básicamente compuesto por una red informática de tipo industrial que nos permite tener conexión y acceso a archivos y ciertos datos que nosotros requeramos, conexión a una impresora en red. Tenemos un panel de control, que en la actualidad son paneles de tipo touch, y tenemos a través de este panel comunicación a los dispositivos de control, PLC, variadores de frecuencia, sensores, actuadores y demás, dependiendo del control que esté involucrado. Lo relevante e interesante de esto es que todo lo que ocurra en el proceso de control puede ser almacenado y guardado en el computador para su posterior análisis. Y además, al ser supervisado, ya no es necesario que el operario de un proceso tenga que estar en terreno, sino lo puede estar monitoreando en forma remota desde una oficina. Una diferencia aquí clara existe entre los tipos de redes que hay. La interconexión entre el multipanel con el mundo de la oficina se da a través de una red TCP/IP, pero con el mundo de la industria, del proceso, de las líneas, es a través de una red Profibus DP, por citar una. El control distribuido lo que hace es tener sistemas de control localizados en ciertos procesos, y estos a su vez se van interconectando entre sí. De esta manera distribuimos las estrategias de control según las necesidades del proceso que queremos controlar. Acá tenemos, por ejemplo, la red de control distribuido. De arriba hacia abajo tenemos la red TCP/IP, controlador de área, que está moviéndose ahí en las oficinas. Está conectado a una red Profibus y vamos teniendo diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos CNC. CNC no es otra cosa que una máquina de control numérico. Más abajo tenemos sistemas DCS, PLC, que son controladores lógicos programables. Y en la primera línea tenemos todos los elementos finales de control, que son motores, electroválvulas, sensores, etcétera. Y básicamente podemos identificar tres niveles en el control distribuido: nivel de campo, que es donde están las máquinas; nivel de celda, que es donde nosotros hacemos el control o está la lógica de control programada; y el nivel de fábrica, que es donde nosotros vamos teniendo la información almacenada y donde podría estar eventualmente un SCADA instalado. Existe un control jerarquizado también, que esto se utiliza bastante en el control más avanzado, y donde tenemos desde un nivel de protección, nivel de regulación, nivel supervisorio y un nivel de supervisión general y optimización.
El nivel más bajo corresponde a los procedimientos de protección involucrados. El nivel de regulación es donde está el proceso que a nosotros nos interesa controlar, que tiene asociado un control dinámico y medidas que se van generando. El nivel supervisorio existe una monitorización y supervisión del set point que se le está entregando al proceso y se tiene lectura de cómo éste está respondiendo. Acá se ubican también las estaciones de control y monitoreo, se entregan informes de producción y se pueden simular ciertos procesos. Esta información es levantada a la supervisión general y optimización, donde está la estación de control de dirección, generando informes a una dirección específica y almacenando la información en bancos o bases de datos. El control industrial no haría mucho sin la instrumentación que se requiere, y en la instrumentación no es otra cosa que conjunto de aparatos o su aplicación para el propósito de observar, medir o controlar variables físicas. Acá están, hay varios elementos involucrados, pero se está viendo el vapor, pero si el producto está seco o no, se ve donde hay un ingreso de producto húmedo. Ya todos estos círculos nos están indicando a nosotros que son elementos de control que están involucrados en esa línea. Veamos el caso de un control de flujo, donde tenemos acá una bomba centrífuga, tenemos una válvula y un caudalímetro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos el orden que está establecido acá: bomba, caudalímetro, válvula. Entonces, ¿qué es lo que hace? La bomba succiona el líquido, pasa a través del caudalímetro y en función de eso acciona o no la válvula. El caudalímetro nos ve el tipo y rango que nosotros estamos utilizando, y la bomba y la válvula el dimensionamiento y posicionamiento. ¿Ya? Entonces estos parámetros deben ser fijados en la unidad de control y en función de eso van a estar actuando. Pero en definitiva, quienes nuestros ojos en el proceso es el caudalímetro y nuestras manos serían la bomba y la válvula. Control de nivel. Acá también estamos viendo el nivel de líquido que existe y en función de eso tomamos la decisión si activamos o no la válvula que está a la salida de la bomba. Control de presión, una variedad de dinámica y objetivo, es un sistema que debe ser rápido y debe ser un controlador PI básicamente. Entonces acá, dependiendo de las condiciones que nos exigen, nosotros vamos a tener que tomar la determinación de actuar o no sobre la válvula nuevamente para poder liberar cierta presión que esté contenida, por ejemplo, en un estanque. Control de temperatura. Hay muchas arquitecturas y procesos que involucran. Es un proceso lento donde fácilmente podemos incorporar un controlador PID, y hay que tener cuidado porque nos puede presentar posibles retardos por la colocación del transmisor. Entonces, la colocación del transmisor en la línea del proceso hay que ser muy cauteloso, porque si está demasiado alejado vamos a tardar en actuar sobre el sistema, y esto nos puede generar serios problemas. Control de velocidad. El objetivo es controlar la frecuencia de giro omega establecido como set point, y acá se utiliza un encoder que no es otra cosa que un disco ranurado que tiene n ranuras, y en cada vuelta se tendrán n pulsos porque cada ranura está asociada a un pulso. Se miden pulsos durante un segundo, y si tenemos P, entonces vamos a tener que la rueda está girando a P sobre N vueltas por segundo, y el error no es otra cosa que el set point menos este cociente P sobre N, y sobre ese error se toma la acción de control. Control de distancia, básicamente en procesos que no involucren
complicaciones puede hacerse uso del ultrasonido, que no es otro elemento que el efecto Doppler, donde nosotros enviamos un haz ultrasónico, choca con un objeto y después medimos el tiempo de retardo de la onda reflejada. Y en base a esto nosotros podemos determinar a qué distancia se encuentra el objeto desde el sensor. Control de humedad para suelos, hay de muchos tipos, en este caso uno de tipo eh, tenedor, que lo que hace es enterrarse en el suelo y poder determinar por diferencia de conductividad eléctrica que se produce en sus terminales si la tierra está húmeda o está seca. Y en función de esto, la estrategia de control se indicará si hay que regar o no. Hay otros tipos que está el tipo espada, que son barras conductoras desde 30 centímetros hasta alrededor de 1 metro, que se entierran en el suelo y se van ubicando cada cierta distancia, y en función de eso uno puede crear una red de sensorización de suelo, muy utilizada en agricultura.